El Salón Jardín de las Acacias en Guadalajara estaba decorado perfectamente para la recepción de bodas. 200 invitados, flores blancas por todos lados, música en vivo. Carolina Santos, 26 años, maestra de escuela pública, estaba usando un vestido de novia simple que le había costado 2 meses de salario. A su lado, su ahora esposo, Pedro Méndez, 30 años, abogado de familia tradicional. Acababan de decir sí en el registro civil y estaban en la recepción cuando la madre de Pedro, Beatriz Méndez, se acercó con un sobre blanco en la mano. Beatriz tenía 58 años, cabello perfectamente arreglado, collar de perlas y una expresión que Carolina había aprendido a temer en los últimos 6 meses. Era una expresión de desaprobación absoluta. «Carolina», dijo Beatriz, voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas oyeran, «necesito darte algo. Es un regalo de bodas. Especial». Carolina extendió la mano confundida. Beatriz colocó el sobre en sus manos con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Pero solo ábrelo después, cuando estés sola. Es personal». Y luego se alejó, volviendo a la mesa principal donde estaba sentada al lado de su esposo, el padre de Pedro. Carolina miró el sobre. Tenía su nombre escrito en caligrafía elegante. Nada más. Algo en su estómago se apretó, porque en los últimos 6 meses, desde que Pedro anunció el compromiso, Beatriz había dejado muy claro lo que pensaba. «No mereces a mi hijo», había dicho la primera vez que se conocieron. Él podría tener a cualquier mujer, alguien de su nivel, y eligió a ti. Carolina había intentado ganar su aprobación. Intentó ser educada, respetuosa, paciente, pero nada era suficiente jamás. Y ahora, en el día de la boda, un sobre misterioso, un sobre que Carolina abriría horas después. Y cuando lo abriera, cuando leyera lo que había dentro, descubriría una verdad que destruiría no solo el matrimonio, sino la familia entera. Antes de continuar con esta historia emocionante, suscríbete al canal para recibir siempre historias especiales como esta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. 6 meses antes de ese momento tenso en la recepción, Carolina estaba calificando exámenes en el pequeño departamento que compartía con una compañera de trabajo cuando Pedro apareció sin avisar, sonrisa enorme en el rostro. «Necesito preguntarte algo», dijo, nervioso pero animado. «¿Qué?». Se arrodilló, sacó una caja del bolsillo y la abrió revelando un anillo simple pero bonito. «Cásate conmigo. Sé que es rápido. Solo llevamos juntos 8 meses, pero te amo. Amo quien eres. Amo lo que tenemos y no quiero esperar». Carolina estaba llorando, feliz, sorprendida, asustada, pero feliz. «Sí, claro que sí». Se besaron, y por un momento todo era perfecto. Era un cuento de hadas improbable. Maestra de escuela pública y abogado de familia rica. Amor que cruzó barreras de clase. Era hermoso, hasta conocer a Beatriz. Pedro llevó a Carolina a conocer a sus padres una semana después de la propuesta. La casa era una mansión en un barrio elegante de Guadalajara. 3 pisos. Jardín enorme. Empleados. Era un mundo completamente diferente al que Carolina conocía. «¿Nerviosa?», preguntó Pedro en el auto, aterrorizada. «No necesitas estarlo. Mis padres te van a amar». Pero no la amaron, o al menos Beatriz no la amó. El padre de Pedro, Roberto, fue educado pero distante. Dio bienvenidas formales. Pero fue Beatriz quien estableció el tono. «Así que tú eres Carolina», dijo, mirando a Carolina de arriba abajo. «Pedro me habló de ti. Dijo que eres maestra». «Sí, de español, en una escuela pública». «Qué noble. Trabajar con niños necesitados». Había veneno en esas palabras, disfrazado como un cumplido, pero veneno de todas formas. Durante la cena, Beatriz hizo pregunta tras pregunta, sobre la familia de Carolina, sobre cuánto ganaba, sobre planes de carrera. Cada respuesta parecía decepcionarla más. «¿Entonces tus padres no están casados?». «Mi padre falleció cuando tenía 12. Mi madre es trabajadora doméstica». «Ah, ¿y tienes hermanos?». «3, todos menores. Ayudé a mi madre a criarlos». «¡Qué responsabilidad! ¿Y tu casa? ¿Dónde viven?». «En Tlaquepaque, departamento de 2 habitaciones».
Beatriz tomó un sorbo de vino como si necesitara valor para continuar. ¿Y planeas seguir siendo maestra? ¿Después de casarte con mi hijo? Planeo. Amo mi trabajo. Incluso ganando. ¿Cuánto era? ¿15,000 al mes? Carolina sintió su rostro arder de vergüenza. 14,000. Pero no lo hago por dinero. Lo hago porque importa. Claro, muy noble. Esa palabra otra vez. Noble. Como un insulto disfrazado. Después de la cena, cuando Carolina se iba, Beatriz la apartó. «Necesito ser honesta contigo», dijo, voz baja pero firme. «No mereces a mi hijo. Él viene de una familia importante. Tiene un futuro brillante y tú lo vas a detener. Vas a hacer que renuncie a cosas. Vas a avergonzarlo en eventos sociales. Vas a ser un ancla jalándolo hacia abajo». Carolina sintió lágrimas ardiendo, pero se negó a dejarlas caer. «Con respeto, doña Beatriz, Pedro me eligió. Él me ama, y yo lo amo. No voy a renunciar a él por prejuicio». No es prejuicio, es realidad. Vienen de mundos diferentes. Y estos matrimonios nunca funcionan. Nunca. En el auto, Carolina le contó todo a Pedro. «Lo siento», dijo él, claramente avergonzado. «Mi madre es protectora, pero va a cambiar de opinión cuando te conozca mejor. Me dejó muy claro que no quiere conocerme mejor. Dale tiempo, por favor, solo necesita tiempo». Pero el tiempo no ayudó. En los meses siguientes, Beatriz hizo todo lo que pudo para sabotear la relación. Llamaba a Pedro constantemente con emergencias durante sus citas con Carolina. Programaba eventos familiares y olvidaba invitar a Carolina. Hacía comentarios crueles siempre que se encontraban. «Pedro, esa amiga tuya llamó», decía ella, sabiendo que Carolina estaba escuchando. «La abogada, Fernanda, preguntó por ti, ¿la recuerdas? Casi fueron novios». «Oh, Carolina, ese vestido es interesante. ¿Es de una tienda departamental? Qué práctico». «Oh, Pedro, tu padre y yo estábamos pensando. Tal vez deberían hacer un acuerdo prenupcial, solo por precaución. Después de todo, Carolina no tiene nada que perder y todo que ganar». Cada comentario era un pequeño cuchillo. Cada mirada era un juicio. Y Carolina sentía el peso creciendo. «Tal vez tu madre tiene razón», le dijo a Pedro 3 meses antes de la boda. «Tal vez somos demasiado diferentes». «No», dijo Pedro firmemente. «No dejes que ella haga esto. No dejes que plante dudas. Te amo. Tú me amas. Eso es lo que importa. Pero tu familia es mi madre. Mi padre es neutral. Mis hermanos te adoran. Es solo ella. Y tendrá que aceptarlo eventualmente». Pedro tenía 2 hermanos menores, Lucas, 25, y Marina, 22. Ambos fueron más acogedores que Beatriz. «No le hagas caso a mamá», dijo Marina cuando se conocieron. «Ella es sobreprotectora con Pedro, siempre lo ha sido, pero tú pareces buena onda, y Pedro parece feliz. Eso es lo que importa». Lucas estuvo de acuerdo. «Nunca he visto a mi hermano tan enamorado. Lo que sea que estés haciendo, continúa». Pero su apoyo no compensaba la hostilidad de Beatriz. 2 meses antes de la boda, durante un almuerzo familiar para discutir detalles, Beatriz soltó una bomba. «Decidí que no iré a la boda». Silencio conmocionado en la mesa. «Mamá, ¿qué es?», dijo Pedro. «No puedo apoyar esto, no puedo estar allí y fingir que apruebo cuando no apruebo. Sería hipócrita. Eres mi madre, tienes que estar allí. Tengo que ser honesta. Y honestamente creo que estás cometiendo un error gigantesco». Roberto, quien generalmente se quedaba callado, finalmente habló. «Beatriz, esto es demasiado. Es la boda de nuestro hijo, y él está tirando su vida por una chica que no es adecuada para él». Carolina se levantó temblando. «Tal vez no sea adecuada, tal vez tengas razón, pero amo a tu hijo, y él me ama. Y si no puedes aceptar eso, ese es tu problema, no el mío». Salió. Pedro corrió tras ella. «Carolina, espera. Tu madre me odia, realmente me odia. ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? Lo haremos funcionar porque no la necesitamos. Nos casaremos, seremos felices. Y eventualmente se dará cuenta de que estaba equivocada. Y si no se da cuenta, entonces es su problema, no el nuestro». Pero era su problema, porque Beatriz proyectaba una sombra sobre todo. Cada decisión de boda era una batalla. El vestido de Carolina no era lo suficientemente bueno.
El banquete era demasiado barato. La lista de invitados tenía personas inadecuadas, amigos de Carolina de la escuela, de la universidad pública que había asistido. ¿Estos son tus amigos?, preguntó Beatriz mirando la lista. ¿Maestros? ¿Trabajadores sociales? Carolina, esta es la boda de un abogado. Necesita personas apropiadas. Son personas que amo, que me apoyan, que me importan, y van a avergonzarte a ti y a mi hijo. Carolina estaba exhausta, exhausta de luchar, exhausta de intentar probar su valor, exhausta de no ser suficiente. Una semana antes de la boda casi se rindió. «No aguanto más», le dijo a su madre, doña Vera. «Ella me hace sentir tan pequeña, tan inadecuada». «No eres inadecuada», dijo Vera, sosteniendo las manos de su hija. «Eres una maestra increíble, hija maravillosa, hermana presente, y la mujer que Pedro eligió amar. Beatriz es quien tiene el problema, no tú. Pero, ¿y si ella tiene razón? ¿Y si no soy lo suficientemente buena para su familia?» Lo suficientemente buena es una medida que ella creó, basada en dinero y estatus. ¿Pero valor real? ¿Carácter real? Tú tienes eso, en abundancia. Esas palabras le dieron a Carolina fuerza para continuar, para casarse a pesar de todo. Y así llegaron al día de la boda. Beatriz apareció. Después de todo, negarse completamente sería un escándalo social, pero estaba allí con una expresión de funeral, como si estuviera viendo una tragedia en lugar de una celebración. Durante la ceremonia en el registro civil, cuando el oficial preguntó si había objeciones, Carolina sintió un momento de pánico. Estaba segura de que Beatriz hablaría, objetaría, pero se quedó callada, amargamente callada. En la recepción, Beatriz mantuvo su distancia. No bailó con Pedro cuando fue la hora del baile con la madre. No hizo un brindis, solo se sentó con expresión de mártir, como si estuviera siendo obligada a estar allí. Y entonces vino el momento, el sobre, el regalo que Carolina guardó en su bolsa, demasiado nerviosa para abrirlo allí. La recepción continuó. Se hicieron discursos. Se cortó el pastel. Carolina y Pedro bailaron su primer baile. Y por momentos, Carolina olvidó a Beatriz. Olvidó la tensión. Solo disfrutó del día. Pero cuando la recepción terminó, cuando fueron a la suite del hotel que Pedro había reservado, cuando finalmente estuvieron solos, Carolina recordó el sobre. «¿Qué es eso?», preguntó Pedro viéndola sacarlo de su bolsa. «Tu madre me lo dio. Dijo que era un regalo, dijo que lo abriera sola. Ábrelo, veamos qué es». Carolina abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, 3 páginas manuscritas. Y cuando comenzó a leer, cuando vio las palabras escritas allí, sintió el mundo desmoronarse. «Carolina», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que la boda sucedió. Significa que fallé en convencerte de desistir. Entonces ahora necesito contarte la verdad, una verdad que va a destruir todo. Porque no puedo ver a mi hijo vivir una mentira. No puedo verte destruirlo sin saber la verdad completa sobre quién realmente eres». Carolina sintió su estómago voltearse. «Pedro, creo que necesitas leer esto». «¿Leer qué?». «¿Qué dijo mi madre?». «Solo, léelo, por favor». Pedro tomó la carta y continuó leyendo donde Carolina se había detenido. «Hace 26 años», continuaba la carta, «hubo un escándalo en nuestra familia. Mi hermana menor, Elena, quedó embarazada a los 16 años. Un chico pobre del barrio donde vivíamos antes de enriquecernos. Nuestros padres estaban furiosos, avergonzados, y forzaron a Elena a dar al bebé en adopción. Dijeron que era mejor así, que la niña tendría una vida mejor con una familia que pudiera proveer. Elena lloró, suplicó quedarse con el bebé, pero tenía 16 años, no tuvo opción, y el bebé fue dado, una niña, nacida el 15 de marzo de 1999, en el Hospital General de Guadalajara, y su nombre en el certificado de nacimiento original, antes de la adopción, era Ana Carolina Santos. Pedro dejó de leer. Miró a Carolina. «Tu nombre es Ana Carolina. Naciste el 15 de marzo de 1999. En Guadalajara». «No», susurró Carolina. «No, no puede ser». Pero podía ser. Era posible. Porque Carolina sabía que era adoptada.
Doña Vera se lo había contado cuando tenía 12 años. Le había explicado que había tomado a Carolina cuando era bebé, a través de una adopción informal, que no sabía quiénes eran los padres biológicos, que lo que importaba era que amaba a Carolina como su propia hija. Pedro continuó leyendo, voz temblando ahora. Elena nunca se recuperó de perder a su hija. Murió 3 años después en un accidente automovilístico, pero antes de morir me hizo prometer que intentaría encontrar a la niña, que me aseguraría de que estuviera bien. Y la encontré. Encontré los registros. Encontré que el bebé había sido adoptado informalmente por una mujer llamada Vera Santos. Y seguí de lejos. Siempre supe dónde estabas, Carolina. Siempre lo supe. La carta continuaba, pero su peso era claro. Y ahora te estás casando con mi hijo Pedro. Lo que te hace prima de él. Prima segunda técnicamente, hija de mi difunta hermana. Y no sabía si contarlo. Si contar los destruiría. Si no contar sería dejarlos vivir en una mentira. Entonces elegí dar esta información después, para que puedas decidir qué hacer con ella. Pero sabes que necesitas contarle a Pedro. Necesitas contar la verdad, porque secretos así destruyen todo eventualmente. La carta terminaba. No hablé por crueldad. Hablé porque es una verdad que merecías saber. Y porque la familia, nuestra familia, no puede construirse sobre mentiras, con arrepentimientos eternos. Beatriz. Silencio absoluto en el cuarto del hotel. Carolina y Pedro mirándose el uno al otro. Mundo completamente destruido en 3 páginas manuscritas. Pero antes de continuar y descubrir qué sucede después de esta revelación devastadora, deja tu like aquí en el video, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. ¿Crees que Beatriz está diciendo la verdad? Esto cambia todo. ¿Y qué deben hacer Carolina y Pedro ahora? Cuéntame también desde qué ciudad estás viendo este video y marcaré tu comentario con un corazón especial. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Carolina estaba sentada en la orilla de la cama del hotel, carta temblando en sus manos. Pedro estaba de pie, mirando por la ventana, tratando de procesar lo imposible. Acababan de casarse. Y ahora descubrían que eran primos, que toda su relación estaba basada en una conexión que no debería existir. «Necesito llamar a mi madre», dijo Carolina, voz ronca. «Necesito saber si es verdad». Eran las 2 de la mañana, pero eso no importaba. Nada importaba excepto la verdad. Doña Vera contestó al tercer timbre, voz somnolienta. «¿Carol? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito honestidad total, completa». «¿Qué? Me estás asustando. Me adoptaste. Me contaste eso cuando tenía 12, pero nunca me dijiste detalles. ¿De dónde vine? ¿Quiénes eran mis padres biológicos? Dijiste que era adopción informal, que no sabías». Silencio del otro lado. «Mamá, necesito saber. Ahora. ¿Era verdad? ¿Realmente no sabías? ¿O estabas protegiendo a alguien?» Vera suspiró, y en ese suspiro Carolina supo. Supo que había más. «Cuéntame», dijo Carolina. «Por favor». «Conocí a una mujer», comenzó Vera lentamente. «En 1999. Apareció en la iglesia donde trabajaba como voluntaria. Estaba cargando a un bebé recién nacido, llorando. Dijo que su familia la había obligado a dar al bebé en adopción formal, pero no aguantó. Había huido del refugio con el bebé. Quería que el bebé tuviera un hogar, pero no podía quedarse con ella». Carolina sintió lágrimas comenzando a caer. «¿Y tomaste a ese bebé?» «Yo era ese bebé». «Sí, me dio a ti. Dijo que tu nombre era Ana Carolina, que habías nacido el 15 de marzo, en el Hospital General, y me suplicó que te cuidara, que te amara como ella no podía. ¿Y aceptaste? ¿Así? ¿Sin preguntas? Yo quería desesperadamente un hijo. Había perdido 3 bebés. Los médicos dijeron que no podría tener hijos. Y allí estaba esta mujer, con una bebé hermosa, ofreciéndome la oportunidad de ser madre. Entonces sí, acepté. ¿Y la mujer? ¿La madre biológica? ¿Cuál era su nombre?» Otro silencio. «Elena». Dijo que su nombre era Elena. Tenía 16 años. Estaba aterrorizada. Y después de que te entregó nunca la volví a ver. Pedro escuchó todo y miró a Carolina con una expresión devastada. «Es verdad.
dijo. Todo lo que mi madre escribió es verdad. Carolina colgó el teléfono y solo se quedó allí, procesando, tratando de entender cómo la vida se había volteado tanto en cuestión de minutos. Somos primos, dijo finalmente. Primos segundos. Técnicamente legal casarse, pero aún así, aún familia. Mi madre lo sabía, dijo Pedro, rabia creciendo en su voz. Ella siempre lo supo y no lo contó. Nos dejó enamorarnos, comprometernos, casarnos, y solo entonces reveló. ¿Por qué esperaría? Si realmente le importabas, ¿por qué no lo contó antes? Porque es cruel, porque quería destruir esto de la forma más dolorosa posible. Pedro agarró su celular, llamó a su madre. No importaba que fueran las 2:30 de la mañana, nada importaba. Beatriz contestó somnolienta. ¿Pedro? ¿Qué? ¡Lo sabías!, gritó. Lo sabías desde el principio y no lo contaste. Pedro, cálmate. No me digas que me calme. Descubriste que Carolina era tu sobrina, hija de tu hermana, y no lo contaste. Nos dejaste enamorarnos, casarnos. ¿Cuándo planeabas revelarlo? ¿Nunca? ¿O siempre planeaste destruirlo el día de la boda? Beatriz estaba llorando ahora. No sabía qué hacer. Cuando la trajiste a casa, cuando la vi por primera vez, la reconocí inmediatamente. Era la cara de Elena, los mismos ojos, la misma sonrisa, y fui a verificar. Confirmé fechas, lugares, todo. Era ella. Era Ana Carolina que Elena había perdido. ¿Y no pensaste que era importante contarlo? Los destruiría. Si contaba al principio, te enojarías conmigo. Me culparías. Y te casarías con ella de todas formas por desafío. Entonces esperaste hasta después, hasta destruir el día de nuestra boda. Esperé porque tenía esperanza de que terminaras con ella solo, que te dieras cuenta de que eran incompatibles, pero no te diste cuenta, y mientras más tiempo pasaba, más imposible era contarlo. Carolina tomó el teléfono de la mano de Pedro. Doña Beatriz, dijo, voz sorprendentemente calmada, usted pasó 6 meses diciéndome que no merezco a su hijo, que soy inadecuada, que vengo del lugar equivocado. Todo esto mientras sabía que soy su sobrina, su propia sobrina, hija de su hermana que supuestamente amaba. Amaba a Elena, no lo suficiente para recibir a su hija, no lo suficiente para darme la familia que nunca tuve. Me vio, me reconoció y eligió odio en lugar de amor. ¿Por qué? ¿Porque soy pobre? ¿Porque mi madre adoptiva es trabajadora doméstica? ¿Porque no soy lo suficientemente buena incluso siendo de su propia sangre? Beatriz estaba sollozando ahora. No entiendes. Entiendo perfectamente. Usted es una snob que valora el dinero sobre la familia, que prefiere mantener las apariencias que hacer lo correcto, y usó el secreto como un arma, para controlarnos, para lastimarnos. Carolina colgó y se volteó hacia Pedro. ¿Qué hacemos ahora? Pedro estaba pálido. No sé, estamos casados, legalmente, pero somos primos. No sé si puedo, si soy capaz. ¿Capaz de qué? ¿Verme de la misma manera? ¿Amarme de la misma manera? No es eso, es que todo cambió, todo lo que pensaba que sabía. ¿Qué cambió? ¿Me amas? Te amo, pero soy tu prima ahora. ¿Y eso cambia el amor? Pedro no respondió. Y en esa falta de respuesta, Carolina sintió su corazón romperse. Entiendo, dijo, voz quebrada. Entiendo. Comenzó a quitarse el vestido de novia. Se cambió a ropa normal que había traído. Agarró su bolsa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Pedro. Irme. Necesitas tiempo, necesitas procesar, y yo necesito entender quién soy, porque pensé que sabía, pero no sé nada. Carolina, espera. No, no ahora. No puedo quedarme aquí. No cuando me estás mirando como si fuera una extraña, como si todo lo que tuvimos fuera una mentira. No es una mentira. Entonces, ¿qué es? Porque ya no se siente como verdad. Carolina salió del hotel, tomó un taxi y fue a casa de su madre. Doña Vera estaba despierta esperando, sabiendo que su hija vendría. Lo siento, dijo Vera cuando Carolina entró. Lo siento por no haber contado, por haber guardado el secreto. Estabas protegiendo a Elena. Lo entiendo, pero Beatriz lo sabía y eligió usarlo como un arma. En los días siguientes la historia se filtró. Alguien,
Probablemente Beatriz, tratando de controlar la narrativa, le contó a la familia, quien le contó a amigos, quien le contó a conocidos. En una semana, todos en el círculo social de Pedro lo sabían. Maestra se casó con primo sin saber. Escándalo delicioso para chismear. Carolina tomó licencia de la escuela. No podía enfrentar preguntas, miradas, lástima. Pedro también desapareció, evitando la oficina, la familia, todo. 2 semanas después de la boda, finalmente se encontraron, en un café neutral, lejos de ojos conocidos. «¿Cómo estás?», preguntó Pedro. «Destruida, confundida, enojada, triste, todo junto. ¿Y tú?». «Igual». Estuvieron en silencio por un momento. «Hablé con un abogado», dijo Pedro finalmente, «sobre el matrimonio, sobre qué hacer». Carolina sintió su estómago apretarse. «¿Y? El matrimonio es legal. Primos segundos pueden casarse en Jalisco. Entonces, técnicamente, no hicimos nada malo. Técnicamente, pero moralmente, emocionalmente. No sé, Carol, no sé cómo procesar esto. ¿Todavía me amas?». Pedro la miró. Realmente la miró. Y Carolina vio algo en sus ojos. Algo que no era rechazo. Era confusión. Era dolor. Pero no era falta de amor. «Te amo», dijo. «Odio que te ame, porque sería más fácil si no te amara. Pero te amo, incluso sabiendo lo que sé ahora». «Entonces, ¿qué hacemos?». «No sé, pero creo que necesitamos descubrir la verdad completa primero, sobre Elena, sobre lo que realmente pasó, porque mi madre contó su versión, pero hay más, siempre hay más». Y tenía razón, porque cuando comenzaron a investigar, hablando con personas, verificando registros, juntando piezas, descubrieron una historia mucho más complicada. Roberto, el padre de Pedro, había aceptado reunirse con ellos. Estaba arrepentido, avergonzado del papel que había desempeñado. Elena era la hermana de Beatriz, confirmó, 12 años menor. Era prácticamente una niña cuando quedó embarazada. Y la familia, en ese tiempo éramos pobres, tratando de subir. Y tener una hija adolescente embarazada era una vergüenza que no podían aceptar. «¿Y el padre del bebé?», preguntó Carolina. «¿Quién era?». Roberto se puso incómodo. Era un chico del barrio, también adolescente. Eran noviecitos. Nada serio hasta que quedó embarazada. Y cuando sucedió, su familia negó responsabilidad. Dijo que no era su hijo. Y desaparecieron. Entonces Elena se quedó sola. Se quedó. Y sus padres, los abuelos de Beatriz y Elena, forzaron la adopción. Beatriz intentó intervenir. Ella tenía 28 en ese momento, casada conmigo. Ya teníamos a Pedro, que tenía 2 años. Ella ofreció quedarse con el bebé, criarte como nuestra. Los ojos de Carolina se abrieron. Ella ofreció criarme. Ofreció. Pero los padres de Elena se negaron. Dijeron que sería un recordatorio constante de vergüenza, que el bebé tenía que ir a una familia que no conociera la historia. Entonces forzaron la adopción. Y Elena no aguantó. Huyó con el bebé. Huyó. Y te dio a Vera. Y 3 años después murió en un accidente. Accidente que muchos pensaron que no fue accidente. Que fue suicidio. Lágrimas corrían por el rostro de Carolina ahora. ¿Mi madre biológica se suicidó porque me quitaron de ella? No sabemos si fue suicidio, dijo Roberto rápidamente. Fue un accidente automovilístico. Pudo haber sido un accidente real, pero Elena nunca se recuperó de perderte. Beatriz dijo que se deprimió. Se perdió, y 3 años después estaba muerta. Pedro sostuvo la mano de Carolina. Y mi madre cargó la culpa por todo eso, por no haber podido salvar a su hermana, por no haber podido mantenerte. Pero transformó la culpa en rabia, dijo Carolina. Rabia hacia mí, como si yo fuera culpable por existir, por ser un recordatorio de lo que pasó. No es una excusa, dijo Roberto, pero es una explicación. Beatriz te vio y vio a Elena, vio todo el dolor, toda la pérdida, toda la culpa, y no supo cómo lidiar con ello. En los meses siguientes, Carolina y Pedro intentaron reconstruir, intentaron entender quiénes eran ahora que sabían la verdad. Hicieron terapia, individual y de pareja. Hablaron con Beatriz. Conversaciones dolorosas, llenas de lágrimas y rabia e intentos de entendimiento. Debí haberte acogido,
admitió Beatriz en una sesión de terapia que acordaron hacer juntos. Cuando te vi por primera vez, debí haber dicho, eres la sobrina que perdí. Bienvenida a la familia. Pero no pude. Solo vi a Elena, y el dolor de perderla, y fui cobarde. Fuiste cruel, corrigió Carolina. No cobarde. Cruel. Me hiciste sentir indigna durante meses. Me dijiste que no merecía a tu hijo, cuando todo el tiempo yo era tu familia. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo. No puedes compensarlo, solo puedes hacerlo mejor de aquí en adelante. Y Beatriz intentó, lentamente, imperfectamente, pero intentó. 6 meses después de la boda y revelación, Carolina y Pedro tomaron una decisión. Vamos a renovar nuestros votos, dijo Pedro, no por obligación legal, sino por elección, porque ahora sabemos todo, toda la verdad, y nos elegimos el uno al otro de todas formas, incluso siendo primos, incluso siendo primos, incluso con historia complicada, incluso con todo, porque el amor no cambió, la conexión no cambió, solo el entendimiento cambió. La ceremonia de renovación fue pequeña, solo familia cercana. Doña Vera estaba allí, llorando de alegría. Roberto estaba allí, apoyando a su hijo. Lucas y Marina estaban allí, abrazando a su cuñada que también era prima lejana. Y Beatriz estaba allí. De verdad esta vez. No con cara de funeral, sino con un intento genuino de aceptación. Carolina, dijo antes de que comenzara la ceremonia, ¿puedo hablar contigo? ¿A solas? Carolina dudó, pero aceptó. Fueron a una esquina tranquila del jardín donde sucedería la ceremonia. Quiero darte algo, dijo Beatriz. Le entregó una caja pequeña a Carolina. Dentro había fotos. Fotos de un bebé, de Elena adolescente sosteniendo a un bebé, sonriendo a través de lágrimas. Eres tú, dijo Beatriz. Con tu madre, Elena. Son las únicas fotos que existen de ustedes dos juntas. Las tomé antes de que huyera, y las guardé todos estos años, porque no podía darlas, porque dolía demasiado. Pero tú mereces tenerlas. Mereces saber que ella te amó, desesperadamente. Carolina miró las fotos. Vio a la madre que nunca conoció, madre que había renunciado a todo para tratar de mantenerla, madre que murió con el corazón roto. Gracias, susurró, por guardar esto, por darme esto. Debí habértelo dado hace años. Debí haberte acogido cuando te vi por primera vez. Debí haber dicho, eres la parte de Elena que sobrevivió, y voy a amarte como debería haber amado mejor a ella. Pero fui egoísta, fui amarga, y lo lamento más de lo que puedo expresar. No puedo perdonar todavía, dijo Carolina honestamente. Tomará tiempo, pero puedo intentar construir algo nuevo. Es todo lo que pido. La renovación de votos fue hermosa. Carolina y Pedro se pararon tomados de la mano y repitieron promesas, pero esta vez con significado más profundo. Te elijo, dijo Pedro, sabiendo toda la verdad, toda la complicación, toda la historia. Te elijo no a pesar de eso, sino incluyéndolo, porque todo lo que eres, incluyendo dolor, incluyendo pasado, incluyendo conexión familiar que no sabíamos, te hace quien eres, y amo quien eres. Carolina respondió, pasé mi vida pensando que no tenía raíces, que era huérfana en espíritu, incluso teniendo una madre adoptiva maravillosa. Pero ahora lo sé, vengo de Elena, vengo de amor tan fuerte que desafió a la familia para mantenerme, y vengo de Vera, quien me acogió cuando nadie más lo haría, y ahora te elijo a ti. Elijo construir una nueva familia, manteniendo la memoria de la antigua. No hubo ojo seco. Un año después de la renovación, Carolina estaba embarazada, y cuando descubrieron que sería una niña, la decisión fue obvia. Elena, dijo Carolina, su nombre será Elena, en honor a mi madre, la mujer que me amó lo suficiente para salvarme. Beatriz lloró cuando se enteró, y cuando el bebé nació, cuando Carolina colocó a Elena en los brazos de Beatriz, algo sanó. No completamente, pero algo. Tiene los ojos de mi hermana, dijo Beatriz llorando. A Elena le habría encantado conocerla. Ella la conoce, dijo Carolina. Donde quiera que esté, ella la conoce. 5 años después de la boda y revelación, Carolina y Pedro tenían 2 hijos.
Elena, de 4 años, y Bruno, de 2. Vivían una vida relativamente normal. La terapia seguía siendo parte de la rutina, así como las conversaciones honestas sobre cómo navegar una relación inusual. ¿Los niños lo sabrán?, preguntó Pedro un día. ¿Sobre nosotros? ¿Sobre la conexión familiar? Lo sabrán, cuando sean lo suficientemente grandes para entender, porque no guardaremos secretos. Los secretos destruyen. La honestidad sana, incluso cuando la honestidad es complicada, especialmente cuando es complicada. Beatriz se había convertido en una abuela presente, no perfecta. Todavía tenía momentos de juicio, de control, pero intentaba, y Carolina aceptaba la imperfección porque entendía que Beatriz cargaba su propio dolor, su propia culpa. Doña Vera también era una presencia constante, abuela que había criado a Carolina, ahora ayudando a criar nietos. Y había una armonía extraña entre Vera y Beatriz, dos madres de Carolina, de formas diferentes. «Gracias», le dijo Beatriz a Vera un día, cuando estaban juntas viendo a los niños jugar, «por haberla amado cuando yo no pude, por haber sido la madre que necesitaba. Eras joven, estabas lidiando con tu propia pérdida. No puedo culparte por ser humana. Puedo, y lo hago, pero estoy tratando de hacerlo mejor». 10 años después de la boda, en su 10º aniversario, Carolina y Pedro estaban en el mismo café donde se habían conocido por primera vez. Un encuentro casual a través de un amigo en común que cambió todo. «Si pudieras regresar», preguntó Carolina, «sabiendo todo lo que sabes ahora, toda la complicación, todo el dolor, ¿todavía me elegirías?» Pedro no dudó. «Sí, 1000 veces sí, porque me hiciste mejor. Me enseñaste que la familia no es solo sobre sangre o nombre, es sobre elección, sobre aparecer, sobre amar incluso cuando es difícil, incluso siendo primos lejanos que se encontraron por casualidad y se enamoraron antes de saber. Nada de eso cambia lo que tenemos, lo que construimos. Tu madre finalmente estaría de acuerdo contigo ahora. Está de acuerdo, finalmente. Tomó 10 años, pero llegó allí, porque Beatriz había llegado, había aceptado, había pedido disculpas 1000 veces y continuaría pidiéndolas. Había abrazado a Carolina no solo como nuera, sino como sobrina, como la parte de Elena que sobrevivió. 15 años después de la boda y revelación, Elena, hija de Carolina y Pedro, tenía 15 años, la misma edad que su abuela homónima cuando quedó embarazada, y un día hizo una pregunta difícil. «Mamá, ¿es verdad que tú y papá son primos?» Carolina respiró profundo. Sabían que este día llegaría. «Sí, primos lejanos. Lo descubrimos solo después de casarnos. ¿Y eso no es raro?» «Lo es, lo era. Pero el amor es amor y la familia es complicada. Lo entenderás un día. ¿Y yo? Soy el resultado de incesto». «No, no es incesto. Primos segundos pueden casarse legalmente y tú eres el resultado del amor. Amor complicado, pero amor real». Elena procesó esto. ¿Y mi abuela biológica? ¿La Elena original? ¿Quién era ella? Carolina le contó toda la historia, sobre Elena adolescente que quedó embarazada, que desafió a la familia, que murió joven y rota, sobre Beatriz que cargó la culpa, sobre Vera que acogió al bebé que no era suyo, sobre amor en diferentes formas. «Nuestra familia es un desastre», dijo Elena cuando la historia terminó. «Lo es, pero es nuestro desastre, y tiene amor en el centro de todo, amor imperfecto, pero amor». 20 años después de la boda que casi fue destruida por una carta, todos reunidos para la celebración del aniversario de bodas. 2 décadas de amor, lucha, terapia, perdón, crecimiento. Beatriz, ahora con 78 años, apartó a Carolina. «Todavía pienso en ese día», dijo, «el día que te di la carta, y me arrepiento, todos los días, de cómo lo hice, de cuándo lo hice. Lo sé, pero no me arrepiento de haber contado la verdad, porque la verdad, por más dolorosa, era necesaria. Estoy de acuerdo, la forma fue cruel, pero la verdad era importante. ¿Me has perdonado?» Carolina pensó honestamente. «¿Perdonado? No completamente. Todavía duele. Todavía hay cicatrices. Pero entendí, y construí algo con ese entendimiento. Entonces tal vez perdón no sea la palabra correcta.
Tal vez sea aceptación. Acepto aceptación. Durante el discurso de aniversario, Pedro habló: hace 20 años me casé con el amor de mi vida, y en la noche de bodas recibí una carta que destruyó todo lo que pensaba que sabía. Una carta que reveló que mi esposa era mi prima, que todo era más complicado de lo que imaginaba. Y pensé que se había acabado. Pensé que el amor no sobreviviría a la revelación. Miró a Carolina, pero sobrevivió, porque el amor real sobrevive la verdad. El amor real crece a través de la complicación, y en los últimos 20 años construimos algo increíble, no a pesar de la verdad, sino con la verdad. Familia complicada, pero familia real. Carolina añadió: pasé mi vida pensando que no tenía raíces, y luego descubrí que las tenía, solo que no lo sabía. Vengo de Elena, madre que me amó lo suficiente para salvarme. Vengo de Vera, madre que me eligió cuando nadie más lo haría. Y vengo de Beatriz, tía que luchó con sus propios demonios pero eventualmente me acogió. Y de estas 3 mujeres aprendí: la familia es complicada. El amor es imperfecto, pero vale la pena. Siempre vale la pena. No hubo ojo seco en la sala, porque al final la historia no era sobre una carta que destruyó todo. Era sobre amor que sobrevivió la destrucción, sobre familia que se reconstruyó a través de honestidad, por más dolorosa. Era sobre Beatriz aprendiendo que la crueldad no protege, que el amor requiere valor y que el perdón es un proceso, no un momento. Era sobre Carolina descubriendo que tenía raíces, raíces complicadas, pero raíces reales, y que podía honrar a todas las mujeres que la moldearon. Era sobre Pedro eligiendo amor sobre lógica, eligiendo complicación sobre perfección, eligiendo verdad sobre fantasía. Y era sobre Elena, 2 Helenas, una que murió muy joven, otra que llevaba su nombre. Sobre un legado de amor que trasciende muerte, tiempo, complicación, porque la familia no es simple, el amor no es limpio, la verdad no es fácil, pero vale la pena. Cada momento difícil, cada lágrima, cada conversación dolorosa, vale la pena porque al final, estar juntos, realmente juntos con verdad completa, es mejor que cualquier fantasía. Y esa era su historia, imperfecta, complicada, real y perfecta exactamente por eso. Comenta aquí abajo: la verdad vale, para que sepa que llegaste hasta el final de este video, y marcaré tu comentario con un corazón especial. Y si la historia de Carolina y Pedro te emocionó, tengo otra aún más sorprendente para compartir contigo. Solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y te cuento todo. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante. Adiós.